Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este resumen informativo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, hoy cargado con mucha información. Así es, de verdad que para nosotros un gusto que usted nos acompañe. Damos inicio con todo el detalle informativo. Damos inicio a las informaciones porque este miércoles 25 de octubre se realizará la Gran Marcha Nacional en contra de las decisiones que ha tomado el Gobierno de la República. La ANEP será parte de este movimiento y se concentrará a partir de las 6 de la mañana en la sede del Ministerio de Hacienda en la Avenida Segunda. Por medio de conferencia de prensa, diversas organizaciones sociales, sindicatos, movimiento estudiantil, universidades públicas, Magisterio Nacional y colectivos de la sociedad civil convocaron a una protesta nacional el próximo 25 de octubre, ya que se está en contra de las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho y se busca la defensa de una Costa Rica próspera, libre, inclusiva y solidaria. La consigna general de esta protesta es expresar el descontento ciudadano ante las políticas públicas del actual gobierno. Es por esto que en la capital se está convocando a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de la Democracia y posteriormente se movilizarán hasta la Casa Presidencial en Zapote. De la misma manera, se está convocando a manifestaciones regionales en diferentes puntos del país a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en regiones como Limón, el Caribe Sur, Caribe Norte, Guanacaste, Punta Arenas, Pérez Celedón y la zona norte del país. Pero, ¿cuáles son las consignas que tiene el movimiento? La soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universitaria de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y la cultura, facilidades para obtención de vivienda digna y la atención urgente e integral a la inseguridad ciudadana. La invitación está hecha para toda la población nacional que se encuentra en descontento ante las actuales políticas que está implementando el gobierno del presidente Rodrigo Chávez Robles. Ahora le comentamos que nuestra organización envió una propuesta al Consejo Nacional de Salarios a fin de que se modifique el cálculo para el salario mínimo del sector privado. La ANEP considera que la fijación del monto del salario mínimo para el sector privado se debe realizar cada semestre, ya que no se están contemplando muchos elementos que son fundamentales en los gastos de este importante sector. Justamente desde nuestra organización se presentó una propuesta en donde se busca que el Consejo Nacional de Salarios haga una reformulación de la forma en la que se calcula el monto. La ANEP ha considerado y también ha indicado respecto a ese tema que debe regresarse a la fijación salarial semestral, que esta fijación permite de una manera más inmediata atender a las necesidades de la población trabajadora y ya específicamente para el cálculo lo que consideramos es que tienen que incorporarse nuevos elementos que permitan incluso espacios de ocio, espacios de recreación, espacios de diversidad en el sentido de atención de esos hogares, ¿verdad? Elementos de acceso a internet, de telefonía móvil, ¿verdad? No solamente la canasta básica con la restricción de los productos y servicios que incluye en el sentido de una necesidad básica, ¿verdad? Precisamente este 16 de octubre iniciaron las reuniones en donde representantes sindicales, patronales y gubernamentales revisan el monto a fijar para el salario mínimo del sector privado para el 2024. La ANEP decidió no participar en este. La ANEP para este caso participó en el periodo anterior. En esta oportunidad vamos a enviar únicamente en la propuesta escrita, el documento que nosotros tenemos, porque consideramos que incluso es irresponsable partir de una idea porcentual indicando que es un porcentaje específico del salario, lo que facilitaría ya de por sí o resolvería todo el conflicto de la movilización social de la clase trabajadora. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, de los 289 bienes y servicios que integran el índice del precio del consumidor, para marzo del 2023 únicamente el 46% presentaron una reducción en su costo. Sin embargo, 41 presentaron un aumento y el 13% restante no presentaron cambios. Ahora hablamos de los cuerpos policiales porque la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también respalda el accionar de todos los cuerpos policiales del país. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
constituye una serie de lineamientos y obligaciones que deben cumplir los estados para reconocer y garantizar derechos a las personas trabajadoras. Esta también habla de los derechos humanos de los policías. La opinión consultiva habla de los derechos humanos de los policías porque habla de todas las personas trabajadoras, y los policías no son una isla independiente ni son un grupito que está separado del grupo social, son personas trabajadoras también, y los incluye también. Tomando en consideración también que la Corte en esta opinión consultiva hace una diferencia entre Fuerzas Armadas y personal policial, indicando que las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad del Estado, de la protección al Estado, y las personas de las policías se encargan precisamente de la seguridad pública y que su función es civilista. En ese caso hace una aclaración, pero lo más importante es que nosotros en diferentes instrumentos internacionales encontramos derechos de los policías pero dispersos. Sin embargo, la opinión consultiva viene a mencionar de manera específica el derecho de los policías, tomando en cuenta, como reitero, que en términos generales en la región nos quedan debiendo con instrumentos que vean y que hablen de los derechos de los policías de manera exclusiva, de manera específica. Casi siempre cuando hay una relación de derechos humanos de las personas policías es como que eviten cometer abusos, que eviten hacer ciertas cosas en el ejercicio de sus funciones. Aquí la Corte habla exclusivamente del derecho de ellos. En el proceso de consulta de la opinión consultiva, ANEP presentó observaciones respecto a los derechos de los policías. Es importante dejar claro esta situación. Cuando saca la Corte a consulta el tema de la opinión y pide criterios, la ANEP presenta sus observaciones y es la única organización sindical que habla, que se refiere al tema de los derechos de los policías y la necesidad de que los policías sean vistos como seres humanos, como personas trabajadoras y como parte del grupo social, no como esa isla, como esa separación de un grupo y no como un grupo que no puede hablar y que no puede expresarse, sino como personas trabajadoras a quienes les asisten todos los derechos humanos de los que hablan los diferentes tratados internacionales de derechos humanos y también los organismos en esta materia. Pero ¿cuáles son los derechos que se le reconocen a los policías en la opinión consultiva? En la opinión consultiva se habla de una serie de derechos que les asisten a todos los trabajadores y que incluye también a los policías. Sin embargo, cuando es específica la Corte, refiriéndose a los policías que ejercen una función civilista, dice que pueden organizarse para buscar la mejora de sus intereses, las mejoras en sus áreas de trabajo, también para hacer peticiones ante sus superiores, pero también utiliza a las autoridades. Entonces, esa cuestión que utilizan a veces acá de que solamente se puede hacer a través de la línea de mando, no es tan cierto. Un policía puede también hacer ciertas solicitudes a las autoridades y finalmente también pueden manifestarse siempre y cuando lo hagan de manera pacífica, en virtud de la naturaleza de sus funciones. ¿Y cómo debemos entender el servicio público indispensable que realizan los policías de acuerdo a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte no viene a decir que los policías no ejerzan esa función pública indispensable, por el contrario, la afirma, solo que dice que debe entenderse cuando se les va a limitar algún derecho de manera restrictiva, es decir, causándoles el menos perjuicio posible para que ellos puedan acceder a todos sus derechos. Entonces, lo primero que indica es que ellos, como reitero, pueden manifestarse de manera pública, de manera pacífica, pero debe ser siempre en procura de que el mayor grupo de policías puedan acceder a todos, absolutamente a todos sus derechos. Ahora, que cuando se ejerce funciones esenciales o funciones indispensables, el Estado tiene la obligación de garantizarle unas condiciones de salario que sean buenas y que no les haga o que ellos no tengan necesidad de recurrir a huelga o algún tipo de medio de presión, porque las condiciones son tan buenas que no requieran eso. Para atender sus solicitudes, sus planteamientos, el Estado tiene que garantizarle la conciliación y el arbitraje también, cuestiones que en Costa Rica no las tenemos y que la Corte está siendo, como reitero, garantista y que viene a buscar la manera de que los policías tengan estos derechos de manera plena. Nuestra organización continúa fuerte en la lucha para defender todos los derechos económicos sociales de nuestra afiliación y de la población trabajadora en general. En el siguiente video le vamos a presentar qué es lo que hace la ANEP. Personal trabajador de gobierno central, ministerios, sector salud, cuerpos policiales, maestros y otros. La ANEP siempre a su lado.
por lo que no bajamos los brazos y continuamos luchando por sus derechos laborales y derechos humanos, llevando a la Sala Constitucional las nefastas leyes en detrimento del empleo público. Actualmente tenemos cuestionado ante la Sala la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley Marco de Empleo Público y la Ley Antihuelgas, esta última paralizada por la propia Sala. Logramos el respeto al salario mínimo inembargable, devolviéndole al trabajador un respiro financiero. A esto se suma que mantenemos la lucha legal para que se reconozca la deuda pendiente por reajuste salarial por costo de vida desde el año 2020 a la fecha. Y ahora estamos fortaleciendo la firma de las convenciones colectivas como método para cerrarle el paso a la Ley Marco de Empleo Público. ANEP siempre a su lado. La seccional ANEP-AIA no permitirá que se suprima ningún puesto del fondo de ahorros de la institución y también luchará para que éste se incluya en la convención colectiva de trabajo. Representantes de la seccional dentro de acueductos y alcantarillados en conjunto con el secretario general de la ANEP acudieron a una reunión con la gerente general a fin de abordar el tema del fondo de ahorro, pues desde la junta directiva de la institución se aprobó un acuerdo para suprimir las plazas de quienes laboran en este importante departamento. Desde la ANEP se busca que se incluya dentro de la convención colectiva la protección del fondo de ahorro y sus trabajadores para que continúen formando parte de la planilla institucional. Para nuestra organización es fundamental garantizar la estabilidad laboral de quienes trabajan en el fondo, por lo que se fue tajante en que se seguirá haciendo lo posible porque no sean despedidos. La intención de la seccional es que el fondo de ahorro no sea privatizado mediante una figura jurídica, sino que todo lo contrario sea y siga perteneciendo a la IA mediante la convención colectiva, que sea protegida mediante esta convención que tiene carácter de ley y que se está negociando en el Ministerio de Trabajo, y que por supuesto seguiremos luchando por la estabilidad de los trabajadores y por el fondo de ahorro para que éste se mantenga y siga conservando el espíritu para el cual fue creado. La ANEP siempre priorizará la estabilidad laboral de la clase trabajadora, dejando de lado algún tipo de negociación de nombramientos o puestos en juntas directivas. Honorable población trabajadora del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, el histórico AIA, compañeros y compañeras de todo el país, en esta mañana de viernes 20 de octubre aquí en la sede de la ANEP en San José, acabamos de tener una importante sesión de trabajo acerca de lo que está pasando en la institución, el tal proceso de la llamada o mal llamada reestructuración, que de una vez para nosotros, luego de este análisis, consultas y otros criterios que hemos recabado, en realidad este proyecto es para privatizar, abrir el camino final de la privatización del agua, así de manera contundente. Y el camino de la privatización del agua pasa por debilitar, reducir al mínimo, descalificar a nuestro querido AIA. Esta mañana hemos contado con el experimentado criterio del compañero Fabián Gamboa Corrales, experto jurídico, consultor jurídico externo de la ANEP, que ha compartido con nosotros este análisis. Hemos contado con el compañero licenciado Álvaro Valverde Granados, que es asesor de la seccional de la ANEP en AIA. Aquí a mi lado ha estado el compañero Roberto Celedón Arias, que es el profesional que la ANEP tiene destacado en la mismísima Asamblea Legislativa, donde él está monitoreando todo lo que se está cocinando para privatizar el agua en Costa Rica. Y ya ustedes conocen estas dos personas emblemáticas de la lucha de la ANEP en AIA, que es el compañero Edwin y la compañera Ivonne, que hace tiempo vienen dando la cara por una serie de problemas, circunstancias y sobre todo defendiendo el AIA. Roberto nos va a decir algunas cosas de lo que él sabe que está pasando en la Asamblea, obviamente con la brevedad del caso, y luego Edwin como líder de ANEP en AIA, respaldando también el accionar de Ivonne, también tiene unas palabritas. Roberto. Bueno, aquí es muy importante destacar que
en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley que van en el mismo sentido de debilitar la institucionalidad de acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Y que con la orientación clarísima de la privatización del agua. Así que esa reestructuración que están haciendo en el interno de AIA tiene que ver con la legislación y la pretensión de privatizar el agua en Costa Rica. Don Edwin. Hacemos un llamado vehemente, un llamado urgente a la organización. Trabajadoras, trabajadores de acueductos y alcantarillados, es tiempo de organizarnos. Debemos de luchar para que no privaticen acueductos y alcantarillados, para que no privaticen el líquido vital para la vida que suministra una empresa la más importante en Latinoamérica. Este llamado también va a todas las y los ciudadanos de Costa Rica, a todas las comunidades y también a las asadas. Es muy importante, debemos de involucrarnos todas y todos ante estos nefastos proyectos de ley, ante este nefasto propuesta de reestructuración de acueductos y alcantarillados. Así es, compañeros y compañeras de AIA. Quedan ustedes ya debidamente notificados, informados, comunicados. Nosotros como ANEP vamos a mantener una información constante. Les rogamos estar pendientes de sus WhatsApps, por ejemplo, o de las comunicaciones visuales, porque efectivamente hay algo que nunca antes habíamos enfrentado en AIA, que es exactamente una carrera ideológica para privatizar el agua de los costarricenses. La ANEP logró frenar el despido de una trabajadora de la empresa Transfeco, que pretendía realizar esta institución, luego de que el Ministerio de Trabajo le negara esta solicitud. La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP logró frenar un despido injustificado de una trabajadora y representante sindical que pretendía realizar la empresa Transfeco. Esta última presta el servicio al Incofer. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social negó el despido solicitado por Transfeco. Resulta que la compañera fue víctima de una falsa acusación que nosotros teníamos claro que así era desde el principio. Dado que fue acusada supuestamente por una usuaria de tren de haberse expresado mal de la empresa. Nosotros siempre estuvimos claros y sabíamos que eso era una situación que no estaba bien fundamentada. Sin embargo, a pesar de esto, pues la empresa decidió irse hasta los extremos finales y llevarla a un proceso de despido ante el Ministerio de Trabajo por ser dirigente sindical. Ahí fue donde la muy atinada participación de la unidad jurídica de ANEP, a través de la licenciada María del Mar López, logramos llevar el proceso, logramos ir a las audiencias pertinentes y demostrar que la causa que le abrieron a la compañera fue totalmente falsa y actualmente ella podrá gozar de tranquilidad en su empleo. No es la primera vez que la ANEP enfrenta este tipo de situaciones en dicha empresa. Sí, vamos a ver, en la empresa ya teníamos antecedentes de despidos de dirigentes sindicales, los cuales hemos también luchado y ganado. Entonces, este es uno más que también logramos salir adelante, ¿verdad? Recordemos que Transfeco es una empresa sociedad anónima y muchas veces quieren violentar los derechos de los trabajadores. Bueno, y existe mucha preocupación en la clase trabajadora del SINAR debido a la falta de nombramientos en el Consejo Ejecutivo. En medio de la profunda crisis que atraviesa el SINAR, la seccional de ANEP en esta institución ve sumamente delicado el hecho de que el Consejo Ejecutivo de la institución lleve ya 2 semanas sin sesionar por la falta de quórum estructural. Claro que es algo muy preocupante, más por la situación que atraviesa el SINAR, en medio de una investigación que realiza una comisión legislativa, en medio de la situación que se presenta por la improbación de un presupuesto extraordinario solicitado por el SINAR ante la Contraloría General de la República. Desde luego que es sumamente preocupante que el Consejo, que es el órgano máximo director de la institución, esté sin sesionar por falta de quórum estructural. Sin embargo, y como actualización de la información, tenemos noticia de que el Ministerio de Educación Pública ya procedió al nombramiento de la persona que sustituirá a don Willy Chávez Cortés en el Consejo Ejecutivo. Pero todavía está restante otro nombramiento para que se complete el quórum estructural, nombramiento mismo que esperaríamos pueda acontecer entre la tarde de este viernes y la mañana del próximo lunes, y
nuestra esperanza es que el próximo martes ya el Consejo Ejecutivo está debidamente conformado otra vez estructuralmente, se proceda a la juramentación de los nuevos miembros y se continúe con la importante labor que tiene pendiente el Consejo Ejecutivo. La seccional hace manifiesto de profunda preocupación ante esta situación y hace un vehemente llamado a quien corresponda para realizar la gestión requerida para subsanar esta irregularidad. Para la seccional es muy mal visto que las autoridades del SINAR luzcan tan pasivas ante las renuncias de los miembros que determinaron separarse de sus cargos y permitan que en medio de la crisis y cuestionamientos tan serios que se le hacen a la institución, el órgano colegiado que toma decisiones siga sin sesionar. La seccional ANEP Correos de Costa Rica visitó las instalaciones de la institución en La Verbena para atender diversas inquietudes del personal trabajador. La seccional ANEP Correos de Costa Rica visitó el Parque Logístico La Verbena para atender diversas inquietudes del personal trabajador. Que el pasado miércoles 18 de octubre, la seccional ANEP Correos de Costa Rica tuvo una importante reunión en el Parque Logístico La Verbena con los trabajadores del lugar. En dicha reunión abordamos las necesidades que ellos tienen, los problemas con los equipos electrónicos, con el espacio físico, con el pago de horas extras y con el trato diferenciado en algunos de sus compañeros. Para la seccional es sumamente importante y valioso el poder llevar a cabo este tipo de reuniones para poder dar el acompañamiento respectivo y la asesoría que la población anepista de Correos de Costa Rica se merece. La seccional espera poder realizar más de estas visitas en las diversas sucursales de Correos de Costa Rica en el país. Y la Secretaría General y su equipo de trabajadores se reunió con personal de la JASEC, institución que brinda electricidad y otros servicios a toda la provincia de Cartago. Trabajadores de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, destacados en la planta hidroeléctrica Birris, son nuevos afiliados de nuestra organización, ya que el pasado martes fue conformada la Junta Directiva de la seccional. El acercamiento de estos trabajadores a nuestra organización se debe a una serie de situaciones laborales que se han presentado en la institución, como el no reconocimiento del reajuste salarial, así como interinazgos prolongados. A esto se suma las inacciones del sindicato institucional para abordar estos temas. La importancia de que hayamos buscado la ANED es para buscar el beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras de la institución. Hemos sentido que no nos han respetado ciertas obligaciones que ha tenido la empresa, ni nos hemos sentido representados por ningún sindicato, por lo cual a la ANEP tener la fuerza sindical que tiene en el país, vimos la mejor opción para buscarlos y llegar a un acuerdo con ellos. Correcto, lo que buscamos es hacer una fuerza de trabajadores, buscar el bienestar de la institución y de todos los colaboradores, y este es un inicio. Ojalá que los demás compañeros tomen en cuenta esta opción nueva y que vayamos adelante y avanzar. La ANEP se ha comprometido con estos trabajadores para trabajar en estas situaciones y buscar soluciones en conjunto, así como para analizar los escenarios de lucha. Desde nuestra organización le damos la bienvenida a estos nuevos afiliados y a la seccional ANEP JASEC. Los trabajadores de la Orquesta Sinfónica Nacional solicitan al Ministerio de Cultura extender el contrato del director de esta importante orquesta. La seccional dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional envió una carta a la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz Rosales para que se busque prorrogar el contrato del director de la orquesta, Carl Sancler, ya que el anterior director del Centro Nacional de la Música, Federico Molina, decidió cesar su contrato. La petición se da ya que la orquesta está pasando por momentos turbulentos, puesto que existe menos personal. Hay músicos que están por pensionarse y no hay un líder que pueda mantener el barco a flote. Es importante que si se tiene que dar el cambio, ese cambio tiene que ser planificado. O sea, no puede ser un cambio así como de la noche a la mañana, que simplemente se cambia un director, ¿verdad? En muchas orquestas esos procesos duran hasta 2 años. Es más, si se le comunica al director y el mismo director se involucra en ese plan. Entonces creemos que por ahí fue donde falló el asunto, digamos, en planificar más, y ese era el plan, digamos. Por supuesto, es importante involucrar a la orquesta, o sea, la orquesta de nosotros somos los que estamos todos los días con los directores y sabemos. Entonces, por ejemplo, ahí se hablaba de una evaluación, que aquí en la orquesta nunca existió esa evaluación. Entonces insistimos en que
Y volviendo a la pregunta inicial, digamos, es importante que por ahora el maestro se mantenga y es el que tiene que liderar ese proceso. Y repito, no tenemos director general, entonces es importante la figura siempre de nuestro líder musical para mantener la orquesta funcionando como tiene que ser. Si en un futuro se desea hacer ese cambio, pues tiene que ser un asunto planificado. Dentro de la carta también se le pidió a la ministra dignificar y remunerar el trabajo de quienes componen el máximo exponente de la cultura musical de Costa Rica, pagándole lo debido a los músicos. Estamos también tratando de dignificar, como muy bien lo decís, el trabajo del músico, pero estamos trabajando políticamente también para crear una ley específicamente para dignificar, ¿verdad? En este momento el músico no es tratado profesionalmente, digamos, muchos músicos de aquí tienen maestrías, licenciaturas, doctorados y eso no es tomado en cuenta. Entonces, realmente, como vos decís, hay diferentes francos de acción, digamos, está la ministra, está la convención colectiva, que es importante, que estamos todavía luchando y que en este gobierno es un poco más duro el asunto, pero estamos trabajando siempre en procura del bienestar de la clase trabajadora aquí de la Orquesta Sinfónica Nacional. Las acciones de la seccional continúan fuertes dentro de la orquesta, pues es el camino a seguir, a fin de que no se debilite o se elimine este importante grupo musical. Le agradecemos su compañía y su sintonía durante estos minutos informativos. Como siempre agradecemos su compañía y puede enterarse de todo el acontecer anepista, como lo mencionó mi compañero Esteban, en www.anep.cr y en nuestras redes sociales. Y también le hacemos una invitación para que nos acompañe el próximo 25 de octubre en la Marcha Nacional que se realizará en el centro de la capital.